Vamos a ver progresiones y sucesiones. Es un tema de grado noveno. Para ello debemos primero saber qué es una sucesión o una progresión. Entonces es el conjunto ordenado de objetos matemáticos. No necesariamente tienen que ser números, pueden ser figuras. Pero en particular siempre los representamos por números. Cada uno de ellos se denomina término. Cada uno de los elementos compuestos por esos objetos matemáticos se denomina término o también elemento o miembro de la sucesión. Y al número de elementos ordenados posiblemente infinitos se le denomina longitud de la sucesión. Entonces generalmente es un grupo de elementos de objetos que es infinito. Entonces a eso se llama longitud de la sucesión. También no debe confundirse con el nombre de serie matemática, ya que la serie corresponde a la suma de los términos de la sucesión. A continuación se muestra una serie en una secuencia, la cual está formada por cuadros de 1 centímetro formando una Z, como lo indicamos a continuación. Entonces el objetivo de este ejercicio es encontrar el enésimo término, el término general de la sucesión. Para ello vamos a hacer los siguientes pasos. Entonces en primera medida nos preguntan cuál es la cantidad de cuadros que posee la figura 10. Luego explique cuál es la regularidad de la sucesión y establezca una fórmula para obtener los cuadros en cada figura. Por último, explique dando un argumento matemático si es posible construir una figura que tenga exactamente 449 cuadritos. Para ello vamos a hacer una tabla, vamos a analizar nuestra situación. En la figura 1, entonces como observamos, vamos a dar una tabla para organizar nuestra información. Entonces hay una columna que se llama cantidad de las figuras, número de las figuras. El análisis los vamos a tomar como horizontal y vertical y la cantidad de cuadros. En esas 4 columnas vamos a determinar lo referente, lo que vemos en nuestra sucesión. Entonces vamos a contestar cuál es la cantidad de cuadritos que posee la figura 10. Entonces para ello vamos a centrarnos en la figura número 1. En la figura 1 existen en lo vertical, existen 2 cuadritos. En la figura 2, ¿cuántos cuadritos hay horizontal? Entonces hay 2 en la parte de abajo, en la base, y 2 en la parte de arriba. Eso significa que 2 más 2 y hay uno en el centro, en lo vertical. Viéndolo así, da 1. Entonces 2 más 2 más 1, entonces el total de cuadritos hay 5. Proseguimos en la figura 3. En la figura 3 hay 3 horizontal, 3 horizontal, entonces 3 más 3 y hay 2 en el medio que se encuentra en la parte vertical del central. Entonces 3 más 3 da 6 más 2 da 8. 8 cuadritos en total. En la figura 4, entonces nos procedemos a hacer la 4. Observe que el número de cuadritos de la figura 4 corresponde a lo horizontal. Entonces en la figura 4 hay 4 cuadritos horizontal más otros cuadritos horizontal de la parte superior. Entonces 4 más 4 da 8 y hay 3 en el centro. Vamos a mirar cómo se comporta la figura en la quinta. En la quinta figura tendría que ser 5 más 5, 5 horizontal y 5 horizontal en la parte de arriba y 4 en el medio. Entonces da 14. En la sexta son 6 más 6 en horizontal y 5 en el medio, da 17. En la séptima hay 7 y 7. En la horizontal, 7 en la parte de abajo y 7 en la parte de arriba, y en la central 6. Si observamos, es un número menor
un número menor que la figura. Es decir, tenemos en la figura 8 y 8, 8 horizontal en la parte inferior, 8 en la parte superior, y en el término central hay 7, total 23. Seguimos hasta las 10, entonces en la figura 9 hay 9 más 9 y 8 en lo vertical, total 26. En la 10, 10 más 10 y 9 da 29. Si observamos en la columna horizontal, tenemos dos valores, 10 más 10, entonces en la figura enésima podemos expresar n más n, que corresponde a la cantidad de la figura, el número de la figura, y aquí observamos que le quitamos 1 a nuestra parte horizontal, entonces por eso es n menos 1. Sumamos términos semejantes, entonces da n más n más n, me da 3n menos 1. Entonces nuestra regularidad de la sucesión se determina, se puede calcular como la mayoría parte es a sub n es igual a 3n menos 1. Esta expresión permite calcular la cantidad de cuadritos que tiene esa sucesión en una determinada posición o en una determinada figura. Este es un método. Existe otro método, es observar en la cantidad de cuadritos, y observamos del 2 al 5 hay 3, del 5 al 8 hay 3, del 8 al 11 hay 3, del 11 al 4 al 14 hay 3, entonces notamos que van de 3 en 3, por eso es 3n. Pero si observamos, siempre nos toca restarle 1 para obtener el número de cuadritos. Esa es otra forma de ver. Cada uno tiene una forma de ver las cosas y se puede determinar de esas dos maneras. Otros estudiantes lo pueden solucionar de otra forma. Cada uno tiene su creatividad para interpretar la información. Bueno, la siguiente pregunta, la tercera pregunta que nos hacían es explique dado argumentos matemáticos si es posible construir una figura que tenga exactamente 449 cuadritos. Entonces, ya teniendo la fórmula de la sucesión es a sub n es igual a 3n menos 1, tenemos que tener 449 cuadritos, por eso a sub n vale 449. Reemplazamos a sub n, entonces nos quedaría 449 es igual a 3n menos 1. De ahí el objetivo es encontrar el valor de n, entonces por eso vamos a despejar el menos 1, lo pasamos al otro lado del signo igual, nos queda positivo, queda 449 más 1, que es 450, igual a 3n. Como el objetivo es despejar la n, entonces ese 3 que está multiplicando pasa a dividir al 450. Entonces es 450 dividido en 3 da 150. Luego significa que para construir una figura de 449 cuadritos debe ser la figura número 150. Bueno, otro tipo de ejercicio que podemos encontrar en nuestro estudio de sucesiones y progresiones es escribir los términos de la sucesión o progresión. Entonces, por ejemplo, escriba los 3 primeros términos de la siguiente sucesión y encuentre su suma. Entonces nos dan una expresión algebraica en la cual debemos encontrar la suma de los 3 primeros términos. Entonces vamos a reemplazar a sub 1, significa donde está la n coloco 1. Entonces me queda menos 9 por 1 al cuadrado más 6, esto es menos 9 por 1 más 6, y luego menos 9 más 6, menos 9 más 6 es 3. Esto significa que a sub 1 vale menos 3. Con a sub 2 funciona exactamente igual, donde está la n coloco 2. Por eso me da menos 9 por 2 al cuadrado más 6.
Entonces menos 2 al cuadrado es 4, por eso me queda en el siguiente renglón menos 9 por 4 más 6. Entonces menos 9 por 4 da 36 negativo, más 6, entonces da menos 30. A sub 3 se hace exactamente igual, donde está la n coloco el 3, entonces da 3 por 3 da 9, entonces menos 9 por 9 da 81 más 6, entonces menos 81 más 6 da menos 75. Ya contestamos la primera pregunta, que es cuáles son los términos hasta los tres primeros términos de la sucesión. Entonces es menos 3, menos 30 y menos 75. Luego nos piden encuentre su suma. Pues este simbolito que ven acá es el signo de suma, de sigma, que dice desde dónde vamos a sumar, desde 1 hasta dónde vamos a sumar, hasta 3, y de nuestra expresión a su n. Entonces reemplazamos los valores y queda menos 3, menos 30, menos 75, que el resultado es menos 108. No siendo más, entonces gracias por su atención prestada y nos vemos en otra oportunidad.